Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pues a muchos les extrañará esto, pero estamos reapareciendo nuevamente para continuar, pues básicamente los cursos, ¿no? Y vamos a empezar, pues, básicamente, bueno, vamos a decir, vamos a reempezar nuevamente con el curso este que teníamos ya un tiempecito y que pues nos quedamos más o menos por la mitad, ¿no? Y bueno, para empezar, los tópicos que se vienen son un poquito más interesantes también, que ustedes necesitan conocer para ya profundizar en el curso de CCNA. Este curso básicamente es uno antes del CCNA, ¿no? Si ustedes quieren estar sólidos en CCNA, es recomendable entender más o menos lo que son Networking Essentials, ¿no? Y parte del Networking Essential es precisamente conocer los componentes de un router, componentes físicos, ¿no? Tener una idea de qué se trata, básicamente, ¿no? Bueno, y esa es la idea, básicamente, el día de hoy, ¿no? Conocer un poquito estos componentes, ¿no? Porque ustedes cuando van a empezar a configurar un router o un switch, van a tener que más o menos imaginarse ciertos parámetros, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la configuración de los dispositivos requiere el conocimiento físico, al menos superficialmente, ¿no? De lo que es un dispositivo. En este caso nos concentramos en lo que es un router. Bueno, un router prácticamente pues es un equipo pensante, ¿no? Tiene una unidad central de procesamiento, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, vamos primero a dividir el router en tres partes importantes, ¿no? Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito por aquí. Vamos a ver, déjenme ver si podemos aquí. Ok, ahí está. Bueno, vamos acercando, pero yo creo que se ve. Espero que se vea, ¿no? Yo lo estoy viendo más o menos clarito. Esperemos que también todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Bueno, pues un router básicamente tiene en forma global tres componentes o está dividido por tres componentes. Tiene una unidad central de procesamiento, ¿sí? Una unidad central de procesamiento que pues básicamente lo que se encarga es procesar absolutamente todo, ¿no? Y de las cosas más importantes, procesar el routing table, ¿no? O ejecutar algoritmos para crear un routing table. ¿Por qué? Porque los routers se basan mucho en el routing table, pero alguien tiene que crear ese routing table en un router. ¿Quién es? El CPU, precisamente. ¿Okay? Es igual que en las computadoras, la unidad central de procesamiento. Quien procesa todas las entradas es el CPU. Bueno, pues el router también tiene CPU y la función del router es precisamente recibir un incoming packet, o sea, una información y después redirigirla por cierta interfase, acorde con lo que él ve es su routing table. Ya ustedes van a ver lo que es un routing table. Es una tabla de rutas, como decir, por ejemplo, para irse a cierto lugar, vete por acá. Para irte a este otro lugar, vete por acá. Recuerden que el Internet es una colección de routers, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a un servidor específico, necesitas saltar varios routers, ¿no? Hasta llegar al router que contiene, ¿no? Ese network y ese network contiene ese servidor. Entonces, lo importante es que los routers son inteligentes, ¿no? A través de routing tables, a través de algoritmos, a través de routing protocols, ellos básicamente te pueden decir por dónde ir, ¿no? O sea, un router le puede decir al otro router, mira, vete por acá, el otro dice, otra, vete por acá, vete por acá, vete por acá, hasta que llegan. De alguna u otra manera, a través de un algoritmo, ellos llegan, ¿no? Entonces, la unidad central de procesamiento en el router, pues es muy importante, ¿no? Es el corazón prácticamente del router, ¿no? Es el que básicamente crea el routing table y es el que procesa todas las entradas y salidas en un router. ¿Ok? Bueno, aparte, un router consiste en varios tipos de memorias que vamos a ver ahorita. Esto es importantísimo también. El router consiste en varios tipos de memorias. ¿Ok?
Y además el router contiene interfaces, ¿no? Contiene interfaces. Interfaces para comunicarse con, digamos, para comunicarse con los dispositivos, con, digamos, para crear un network, ¿no? Una interfase puede ser un network, otra interfase puede ser a otro, conectarse con otro network, ¿no? Y bueno, y pues también, por ahí también hay subdivisiones en cuanto a las interfaces, porque un router también necesita conectarse con otro router y un router necesita conectarse con networks. O sea, básicamente el router contiene networks y se comunica con otros routers para que entre ellos, entre los routers, se comuniquen y se informen cómo llegar a ciertos networks. Por ejemplo, un router puede tener un network y les puede informar a los otros routers cómo llegar a ese network en particular, ¿no? Pero también los routers tienen interfaces para comunicarse con otros routers, para que puedan, digamos así, conversar entre ellos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que contiene con los componentes de un router. Tiene una unidad central de procesamiento, que lo vemos aquí. Vamos a colocar aquí, a ver, vamos a colocar aquí unas cositas. Ok, tiene una unidad central de procesamiento, tiene memorias, diferentes tipos de memoria que vamos a hablar, y también vamos a hablar de las interfaces. Son básicamente, a grandes rasgos, los tres elementos de los cuales vamos a hablar de un router. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de un CPU, solamente tiene un CPU, una unidad central de procesamiento, que procesa absolutamente todo, y también tiene memorias. Internamente, el router tiene cuatro tipos de memorias. Puede haber un poquitito más, pero este es lo más importante, ¿no? Concéntrate en esto. Puede que en la era moderna existen otros tipos de memoria, etcétera, etcétera, pero esto es la esencia. Así que recuerden que este es un curso preliminar, ¿no? Ya en su curso de CCNA, acorde con la actualidad, porque estamos en 2023, ¿no? A lo mejor en 2024, 2025 salen nuevas cosas, ¿no? Pero es de lo principal, lo más importante, ¿no? Vamos a hablar de los tipos de memoria que contiene un router. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Vamos a hablar los tipos de memoria. Bueno, primero, vamos a hablar de la memoria ROM. Vamos a hablar de la memoria ROM. ¿Qué pasa en los routers con la memoria ROM? A ver si ponemos otro. Vamos a ver, otro colorcito por aquí. Ok, ahí está. Primero hablemos un poquito de lo que es la memoria ROM, ¿no? En en los routers. ¿Qué cosa es la memoria ROM, ¿no? Bueno, así como en las computadoras también existe una memoria ROM, ¿ok? Una memoria ROM. En los routers también existe la memoria ROM. Es exactamente lo mismo. ¿Qué cosa hay dentro de la memoria ROM? Pues hay una especie de un microcode. Hay códigos ahí, ¿no? Hay códigos que le permiten, pues, trabajar al CPU. Eso viene de fábrica, ¿no? Ustedes, obviamente la memoria ROM no se puede borrar, ¿no? Porque es importantísimo, ¿no? Es parte del router, ¿no? El contenido de la memoria ROM. No pueden ni cambiarlo ni nada por el estilo. Simplemente lo más importante a saber que dentro de esta memoria existen como una especie de programa, como una especie de firmware, eh, de tal manera que el router pueda funcionar bien, ¿ok? Pueda funcionar acorde, ¿ok? El CPU lo utiliza, todo el mundo lo utiliza a la memoria ROM. Las computadoras también tienen memoria ROM, ¿no? Y nosotros pues nunca la tocamos. La memoria ROM de los routers nunca la tocamos tampoco, ¿no? Sabemos que es un programa, sabemos que dentro de esa memoria viene un programita que permite que el router trabaje. Vamos a definirlo con palabras muy sencillas, ¿no? Para que entiendan, para que se den una idea, porque lo importante es que tengan una idea, ¿no? Esta memoria es, obviamente, si se va la electricidad, el contenido se mantiene toda la vida, ¿ok? El contenido no importa que se vaya la electricidad, ¿ok? Así que no es no volátil, ¿no?
o sea, el contenido siempre va a estar. Esa es la memoria ROM, ¿no? Bueno, muy fácil de entenderlo, ¿no? Ahora vamos a ver ahora con otro tipo de memoria, importantísimo también. Esta memoria, flash. Este es otro tipo de memoria. Ojo, ya hablamos de lo que es memoria ROM y vamos a ver qué cosa es la memoria flash en un router. Bueno, pues el tipo de memoria flash es una memoria que contiene básicamente el sistema operativo, ¿no? Ahí está el sistema operativo, en flash. Una memoria especial donde se aloja el sistema operativo, ¿no? Y también obviamente, se mantiene toda la vida ahí. Ahí está, ahí está. Con la ventaja de que pues se puede alterar, pero la información va a permanecer ahí. Lo mismo pasa en las computadoras. En las computadoras también en el disco duro está el sistema operativo. Podemos decir que esto es como una especie de disco duro, ¿no? El flash, ¿no? Y ahí se aloja el sistema operativo. ¿Ok? Recuerden, todos los routers son casi como una computadora y necesita un disco duro donde se almacene el sistema operativo. Y bueno, pues este es Flash. Así se llama básicamente, Flash, ¿no? El sistema operativo. Entonces, como ya entendemos nosotros que el router es un dispositivo inteligente, tiene un CPU, entonces al tener CPU necesita sistema operativo, ¿no? ¿No? Entonces, y el sistema operativo necesita alojarse en algún lugar. ¿En dónde? En Flash, en el router. En las computadoras, ¿dónde se aloja el sistema operativo? En los discos duros. Bueno, ya sabemos para qué sirve el flash, para almacenar lo que es el sistema operativo. Bueno, después tenemos algo bien importante que se llama NVRAM. ¿Qué vamos a colocar por aquí? NVRAM. NVRAM. ¿Para qué sirve el NVRAM? Ok, este también es bien importante. Este es quizás el más importante entenderlo, ¿no? Bueno, pues en NVRAM se almacena la configuración del router. Recuerden que ustedes pueden configurar el router de diferente manera. Pueden configurarlo, ¿no? Porque obviamente hay muchos parámetros para configurar el router. Pero si imaginan ustedes cada vez que apagan el router y prenden, hay que configurarlo nuevamente, pues no, ¿no? A diferencia de las computadoras, que la configuración se puede almacenar también en el disco duro. Aquí en el router hay una memoria especial que es NVRAM, que sirve precisamente para almacenar la configuración del router. ¿Ok? Esa configuración se llama Startup Configuration. Vamos a ver si colocamos por acá. Mire. Se llama básicamente, vamos a colocarlo por aquí. Startup Configuration. Esta configuración es la configuración que nosotros le damos al router cuando lo accesamos. Creamos una configuración y esa configuración la guardamos con el nombre de Startup Configuration. ¿Y dónde se almacena? En NVRAM. Aquí se almacena. Quiere decir que la próxima vez que nosotros reiniciemos el router, automáticamente va a cargar el Startup Configuration. Por esa razón, no tenemos que configurar cada vez que apagamos el router, volver a configurar. No, porque la configuración se guarda con ese nombre y en NVRAM. ¿Ok? El Startup Configuration. Entonces, aquí hay que recordar que todos los routers tienen un Startup Configuration. Quiere decir la configuración del router. Y se guarda precisamente en NVRAM. ¿Ok? Ahora, hay algo bien importante y este quizás es la clave para entender memorias. ¿Qué pasa con la memoria RAM? Es exactamente cómo funcionan las computadoras también. Es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir? Para empezar, es una memoria
que si se apaga la electricidad se borra absolutamente todo. Solamente funciona mientras tiene electricidad, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con la memoria RAM? La memoria RAM tiene un funcionamiento bien especial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada vez que ustedes arrancan el router, obviamente se genera una copia para ejecución, ¿no? Para ejecución se copia el sistema operativo en RAM, pero lo más importante es lo siguiente. Cada vez que ustedes prenden el router, o sea, bueno, prenden, vamos a decir, arrancan o puede decir encienden, ¿no? Para que me entiendan todos. Cada vez que ustedes encienden el router, obviamente el router, si ya previamente ustedes han configurado el router, o sea, han creado un startup configuration, ese startup configuration se copia aquí. ¿Por qué? Porque esta es la memoria de trabajo, ¿no? Aquí se almacena es el startup configuration, pero si tú quieres trabajar el startup configuration, cuando tú enciendes el router, el startup configuration se copia en RAM, porque es la memoria de trabajo. Este solamente es almacenamiento, almacenamiento, almacenamiento. Y esta es la memoria de trabajo. Aquí se trabaja absolutamente todo en la memoria RAM. Y algo bien importante entender es lo siguiente. Cada vez que el Startup Configuration, cada vez que ustedes encienden el router y el Startup Configuration se carga aquí, lo que se está cargando es una copia de lo que previamente ya tenían aquí. Y se carga como Running Configuration. Vamos a ponerlo por aquí. Se va a crear una copia de como Running Configuration. ¿Ok? Como Running Configuration. Entonces, vamos a resumir, ¿no? El router funciona porque tiene unos códigos, unos microcódigos por ahí, ¿no? Un programa monitor, ¿no? Un firmware que está almacenado en memoria ROM, ¿no? Además, eso es la parte principal del router, ¿no? Y después el router, obviamente, como es una unidad inteligente, tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo se almacena en flash memory, aquí, ¿no? En flash memory. Bueno, pues si ustedes inician el router, obviamente se inicia el sistema operativo. Y si ustedes quieren configurar el router, porque originalmente no está configurado, ustedes tienen que configurarlo ya para su empresa. Esa configuración se guarda en este tipo de memoria bajo el nombre de Startup Configuration. Ya se grabó ahí. Pero lo importante es lo siguiente, ¿no? Se guardó ahí. Lo importante es lo siguiente, cada vez que ustedes después encienden el router va a trabajar con ese Startup Configuration, pero no lo va a trabajar en NVRAM, sino lo va a trabajar en RAM. Por lo tanto, una copia del Startup Configuration se va a hacer aquí en RAM, pero con el nombre de Running Configuration. Entonces, si ustedes quieren hacer cambio a la configuración del router, lo tendrán que hacer aquí en el Running Configuration, ¿no? Hacen cambios aquí en RAM. Y después que ya ustedes quieren guardar esos cambios, lo tendrán que copiar esos cambios en el Startup Configuration, ¿no? Y se guarda aquí. O sea, la próxima vez que vuelven a reiniciar el router, la nueva, el nuevo Startup Configuration se va a copiar en RAM también con el nombre de Running Configuration. ¿Ok? Entonces, hay dos configurations, uno que es el running configuration y otro lo que es el startup configuration. ¿Ok? Espero que más o menos hayan entendido en cuanto a las memorias. Esas son las cuatro memorias del router, básicamente, ¿no? ROM, RAM, NVRAM y Flash, ¿no? Es lo que pasa en un router. Bueno, vamos a hablar ahora de las interfaces. El router también tiene interfaces y básicamente tiene varios tipos de interfaces, ¿no? Varios tipos por aquí. Miren cuántos tipos de interfaces tenemos aquí. ¿Ok?
Vamos a empezar por la más sencilla, ¿no? Tiene un tipo de interfase que se llama, pues, vamos a poner esto aquí, ok. Un tipo de interfase se llama LAN, Local Area Network. Si un router tiene 5 interfaces LAN, ¿no? Quiere decir que tiene 5 networks, ¿ok? Las interfaces LAN. Ahora, esto es bien importante también saberlo. Los routers tienen interfaces LAN, pero pueden tener, por ejemplo, pueden tener interfaces Ethernet, pero los Ethernet también tienen niveles, ¿no? Vamos a poner niveles, ¿no? Velocidades. Por ejemplo, un router, pues probablemente ahí va el costo, ¿no? Un router puede tener interfaces Ethernet que son de baja velocidad. Puede tener Fast Ethernet. Bueno, Ethernet normalmente son de 10 megabits, ya casi obsoleto, ¿verdad? Puede tener también Fast Ethernet de 100 megabits, ¿no? Puede tener de 100 megabits también, ¿no? Ok, entonces, eh, bueno, ustedes escogerán, bueno, la mayoría, pues, de los antiguos routers tenían casi las interfaces de, digamos, de 10 megabits, pero puede tener de 100 megabits también, ¿no? Esa interfase es la que se va a conectar a un network o a un switch, ¿no? Se va a conectar a un switch y de ahí pues, va a crear un network, ¿no? Pero esas interfaces pueden ser Ethernet 10 megabits, puede ser Fast Ethernet 100 megabits, puede ser de Gigabit Ethernet de 1000 megabits o 10.000 gigabits, ¿ok? O sea, esto es más o menos de esta manera, miren, aquí está el router y el router puede tener aquí una interfase, ¿no? En la que estamos viendo aquí LAN, una interfase, que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? No, aquí una interfase. Esa interfase normalmente se va a conectar a un switch. A un switch. Este es un switch. Ponerlo de esta manera. Este normalmente es un switch. No, este es un switch. ¿Ok? Aquí está la interfase que conecta al switch. Y bueno, pues, y aquí como el switch tiene más interfaces, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí todas son las interfaces del switch. ¿No? Aquí son interfaces del switch. ¿No? Entonces, aquí se conectan los en devices, o sea, las computadoras, laptops, printers, etcétera. Y bueno, y uno de ellos va a pertenecer al router. O sea, el router va a ser parte de este network. ¿Ok? Entonces, todos los routers tienen interfaces, ¿no? Interfaces LAN. Esta es una interfase LAN, ¿no? Aquí está, miren. Y esa interfase LAN, esta interfase que ustedes ven aquí, puede ser de 10 de 100 1000 o 10.000. ¿Ok? Obviamente, más velocidad mejor, ¿no? Entonces, eso también es lo importante reconocer en un router. Vamos a poner aquí, este es un router, ¿no? Que tiene interfaces, ¿no? Que puede ser interfaces, ¿no? LAN, de alta velocidad o baja velocidad, ¿no? Bueno, también los switches, perdón, los routers tienen interfaces WAN, ¿no? WAN, interfaces WAN. ¿Qué quiere decir Wide Area Network? Este es Local Area Network. Quiere decir que este router también tiene la capacidad de conectarse con otro router por aquí, ¿no? Con otro router a través de una interfase WAN. Y la idea es básicamente que este router le informe a este router diciéndole, bueno, pues acá tengo un network, ¿no? Si quiere llegar a este network, pásamelo a mí, ¿no? Y él también puede tener otros networks o pueden haber otros routers aquí, por ejemplo, otro router más, ¿no? Otro router más por aquí, ¿no? Y cada uno de estos routers puede tener no solamente un network, o sea, no solamente una interfase LAN, puede tener varias interfaces LAN, ¿eh? Aquí este router, por ejemplo, podría tener otra interfase LAN aquí, que también se puede conectar a otro switch o a un conjunto de switches y tener aquí otro network, ¿no? Y este router le puede informar a los demás routers, bueno, diciéndole, pues aquí tengo este network, ¿no? Esa es la idea. Los routers también contienen interfaces LAN para crear sus networks y tienen también interfaces WAN
para comunicarse con otros routers. ¿Ok? Bueno, esas son las interfaces. Bueno, y también tienen otra interfase, digamos, común que existe en los routers, también en los switches, ¿no? En los routers es la consola. ¿Qué cosa es la consola? Pues la consola es una interfase especial en el router que lo que va a permitir es que nosotros originalmente cuando desempaquetamos el router necesitamos accesar el router. ¿Cómo vamos a accesar el router? A través del network, no, porque no lo hemos configurado que podamos conectarnos al router a través del network. Necesitamos una configuración directa, meternos adentro del router para configurarlo de X manera. Para eso sirve la consola, ¿no? Cuando ustedes desempaquetan un router, hay que utilizar un cable por la consola y configurarlo, ¿no? Configurar lo más importante primerito, lo más importante es cómo accesar el router, porque nosotros podemos accesar el router a través de una conexión remota, sí, pero para conectarnos al router a través de una conexión remota, necesitamos configurar el router para poder conectarnos a través de una conexión remota. Y para eso necesitamos hacer la consola, ¿no? La consola es importantísimo. Si no hubiera consola, ¿cómo vamos a configurar el router? No podemos. No podemos ni accesar inclusive. Entonces, el primer punto importante es que con la consola podemos conectarnos directamente con un cable. Tenemos que estar físicamente ahí, ¿no? Cerquita, obviamente. Físicamente conectamos el cable y ahí configuramos el router. Lo primero que normalmente hacemos es utilizar el puerto, la consola, utilizar un cable consola, accesar el router y configurar el router para poder conectarnos a través del network, para ya no utilizar consola nuevamente, ya no estar yendo físicamente, estar un metro al lado del router y poder configurarlo. Imagínense que cada vez que tendríamos que colocar un comando en el router, tener que caminar no sé a dónde, estar ahí a medio metro del router, poner el cable consola y configurarlo, no. Entonces, normalmente lo que hacemos es configurar a través de consola, configurar para que poder accesar el router desde el network. O sea, sentado en una computadora desde aquí puede ser, ¿no? O remoto en otro lugar también. ¿Ok? Entonces lo que hacemos, o sea, digamos, podemos decir que se utiliza una sola vez, básicamente el consola. No, porque después ya no vamos a accesar a través de consola, sino a través de la configuración que hemos aplicado al router para cómo accesar. Puede ser remoto, puede ser, digamos, a través de Telnet, etcétera, etcétera. Eso ya lo verán en sus cursos de CCNA, ¿no? Pero ese es el cable consola, ¿no? Auxiliar también, bueno, ya no se usa mucho auxiliar, ¿no? Auxiliar también es otra opción para poder conectarnos al router, ¿no? Es como, el auxiliar es como un puerto asíncrono, que quiere decir que a través de acceso telefónico podemos tener una administración remota, cosa que ya no se utiliza, ¿no? Ahora hasta existe el cloud, existe pues la configuración remota. Ya no utilizamos el auxiliar, ¿no? Básicamente, el teléfono, cosas así, para comunicarnos a larga distancia y poder accesar el router. Pero eso era la opción hace muchos años, ¿no? El puerto auxiliar. O sea, a final de cuentas, el puerto auxiliar servía para conectarse al router a través de una comunicación asíncrona como es el vía telefónica, ¿no? Eso era lo que es básicamente el puerto auxiliar. Bueno, y después por aquí veo uno que dice loopback. Bueno, antes de hablar de loopback, aquí dice WAN, eh, puerto serial. Bueno, pues precisamente los routers se conectan a través de puerto serial, ¿no? La WAN, Wide Area Network, se conectan a través de puerto serial. Y también digamos, un puerto nuevo, no todos los routers lo tienen. Es una nueva tecnología que ya tiene varios años, que quiere decir básicamente Industrial Solution Over Network, ¿no? Esto que está aquí. Que yo no creo, ¿saben una cosa? No vamos a hablar de esto por ahora, ¿no? En su momento, no quiero confundirles, ¿no? En su momento hablaríamos de esto,
¿no? Más adelante, quizás en el curso de CCNA y eso que ya está en curso por ahí, ¿no? Y vamos a hablar, o quizás vamos a hablar en un tópico aparte, aunque sea 10 minutos, de lo que es Industrial Solution over Network. Pero es una opción, pero no todos los routers lo tienen, al menos los antiguitos no lo tienen, básicamente, ¿no? Pero bueno, el puerto serial es precisamente un router conectado con otro router, así, ¿no? Para que se intercomuniquen entre ellos y para que se intercambien información acerca de otros networks, ¿ok? O de alguna manera. Bueno, ese es el serial, ¿no? El WAN, ¿no? Yo hablé de un solo WAN. Yo hablé de un solo WAN que se conectan entre routers, pero la comunicación es serial, ¿no? Pero también hay otra que es ISON, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué es un loopback dentro de las interfaces? ¿Qué es un loopback? Bueno, eso también se va a ver, o lo pueden ver, ya hemos hablado del loopback en el CCNA y cuando vayan al curso de CCNA van a ver lo que es una interfase loopback. Una interfase loopback es una interfase virtual que ustedes pueden crear en el router, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, vean, esto que está aquí. Vamos a ver, link. Ok. Por ejemplo, este router, vamos a suponer que este router tiene una interfase serial, una WAN, tiene una interfase LAN que se conecta a un switch, otra interfase que se conecta a un switch, pero nada más tiene dos interfaces nada más tiene, ¿no? Pero quizás ustedes pueden crear interfaces ficticias y eso es lo que es la loopback. O sea, ustedes pueden crear aquí una interfaz ficticia, ¿no? Aquí otra interfaz ficticia. Pueden crear muchas interfaces virtuales, pero que no sirve para, digamos, para trabajar la parte que es conectar a otros networks, porque esos son virtuales nada más, ¿no? Pero para hacer pruebas, excelente, ¿no? Y para otras cosas más, aparte de pruebas, otras cosas más, que ya no lo voy a ahondar porque en el curso de CCNA se ve, ¿no? Pero lo principal que ustedes tienen que saber respecto a las interfaces loopback es que son interfaces no físicas, son interfaces virtuales, son interfaces inventadas que ustedes pueden crear básicamente para propósitos de prueba, testing. De hecho, tenemos unos videos que por ahí utilizamos interfaces loopback para pues propósito o de pruebas, ¿no? Y eso es básicamente lo que es un router. Traten de entender todo este complejo que ven aquí y les va a ayudar muchísimo para el curso de CCNA más adelante y posteriormente CCNP, que estamos trabajando también en CCNP. Así que bueno, pues gracias, estamos nuevamente por aquí, estamos regresando, vamos a terminar este curso también porque nos quedamos a medias también, así como nos quedamos a medias con el curso de CCNP. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y espero que les sea de provecho. Cualquier cosa escriben, compartan el video, compartan el curso y espero que la estén pasando bien. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un siguiente video más adelante. Gracias y hasta luego.